Existe algo curioso sobre el despertar espiritual que casi nadie comenta. La mayoría de las personas cree que el despertar ocurre cuando alguien empieza a meditar, estudiar espiritualidad o tener alguna experiencia mística. Pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más sorprendente. El despertar casi siempre comienza con algo pequeño, algunas palabras que empiezan a salir de tu boca sin que te des cuenta. Tal vez ya has dicho algo como, algo dentro de mí cambió, o esto ya no tiene sentido para mí. Puede haber sido en una conversación común, en un momento de reflexión o incluso estando solo, pensando sobre la vida. Y en ese instante apareció una sensación extraña, como si estuvieras empezando a ver el mundo de una manera diferente. El problema es que casi nadie nos explica que esas frases pueden ser señales claras de un despertar espiritual que está ocurriendo silenciosamente. ¿Y si te dijera que existen algunas palabras muy específicas que comienzan a aparecer cuando la conciencia está despertando? Palabras que revelan que tu mente está saliendo del piloto automático y comenzando a percibir algo mucho más grande sobre la realidad. En este video vas a descubrir cuáles son esas frases, y quizá te des cuenta de que algunas de ellas ya forman parte de tu propia vida. Hace algunos años, un mentor espiritual contó algo curioso sobre el despertar espiritual. Dijo que antes de que ocurra cualquier gran cambio en la vida de una persona, algo muy sutil comienza a suceder, las palabras de la persona empiezan a cambiar. No de forma forzada, ni porque decidió hablar diferente, sino porque algo dentro de ella ya no acepta ver el mundo de la misma manera. De repente, en una conversación simple durante la cena o en medio de un día común de trabajo, suelta una frase extraña incluso para sí misma, ¿sabes? Siento que algo dentro de mí cambió. Al principio, la persona ni siquiera le da mucha importancia. Después de todo, ¿quién no ha dicho algo así en un momento de reflexión? Pero lo curioso es que cuando alguien está pasando por un despertar espiritual, esas frases empiezan a aparecer cada vez más. Es como si la mente estuviera tratando de traducir algo que todavía no ha sido completamente comprendido. Imagina a alguien regresando a casa después de un día común, todo parece igual, las calles, las personas, el ruido de la ciudad, pero dentro de ella surge un pensamiento silencioso. ¿Por qué todo esto se siente diferente ahora? Y así es exactamente como comienzan muchos despertares. No con grandes visiones ni con experiencias místicas extraordinarias, sino con pequeñas frases que aparecen casi sin darse cuenta. Frases que llevan consigo una sensación extraña de verdad. Quien ha pasado por un despertar espiritual sabe bien cómo ocurre, primero aparecen las palabras, después los cuestionamientos, y entonces la realidad empieza a revelarse de una manera que la persona nunca imaginó. Algún tiempo después de esa primera sensación extraña de cambio, muchas personas comienzan a notar algo aún más curioso en el proceso del despertar espiritual. Ciertas cosas que antes parecían completamente normales simplemente dejan de tener sentido. Un hombre contó que se dio cuenta de esto en una situación muy común. Estaba en una reunión de trabajo donde todos hablaban de dinero, estatus y competencia. Durante años participó en esas conversaciones sin cuestionarlas, pero ese día algo dentro de él reaccionó de forma diferente. En medio de la conversación, pensó, ¿por qué estamos tan obsesionados con todo esto? Con el tiempo ese pensamiento también empezó a salir en palabras. Se encontró diciendo frases como, esto ya no tiene sentido para mí. Y no era arrogancia ni rebeldía, era simplemente una nueva percepción que estaban haciendo. Cuando alguien atraviesa un despertar espiritual, la mente comienza a observar ciertas estructuras de la vida con más claridad. Muchas personas describen ese momento como si estuvieran despertando de un sueño demasiado largo. Durante años vivieron en piloto automático, siguiendo expectativas, rutinas y patrones del mundo. Pero de repente surge una percepción nueva, casi como una voz silenciosa que dice, hay algo más aquí. Ese es uno de los primeros signos claros del despertar espiritual. Después de eso, otra cosa interesante suele suceder. La persona empieza a sentir una necesidad extraña de silencio. No se trata solo de descansar o de estar sola por un momento, es como si la mente estuviera pidiendo espacio para entender todo lo que está ocurriendo dentro. Muchas personas que viven un despertar espiritual cuentan que comienzan a buscar momentos de tranquilidad, caminar solas, observar el cielo, escuchar el viento o simplemente permanecer en silencio por unos minutos. Y en ese silencio empiezan a surgir percepciones nuevas.
Reflexiones profundas aparecen, preguntas importantes nacen y la persona empieza a reconectarse consigo misma de una manera diferente. Pero conforme esa sensibilidad aumenta, ocurre otro cambio curioso, la persona comienza a percibir la energía de quienes están a su alrededor. Un hombre contó que notó esto durante una conversación muy simple. La persona con la que hablaba sonreía todo el tiempo, pero dentro de él surgía una sensación extraña, como si algo no estuviera bien en ese ambiente. Fue entonces cuando pensó algo que nunca había pensado antes: puedo sentir la energía de las personas. Cuando alguien está viviendo un despertar espiritual, la conciencia empieza a captar señales mucho más sutiles. A veces es una sensación de incomodidad cerca de ciertas personas, o una paz inesperada cuando estamos junto a otras. No es algo mágico ni sobrenatural, es simplemente la mente volviéndose más consciente de las emociones y energías que existen a nuestro alrededor. Y entonces surge la pregunta más importante: ¿qué está ocurriendo realmente dentro de la mente cuando todo esto comienza a cambiar? Muchas personas creen que solo están atravesando una fase extraña de la vida. Pero quienes estudian profundamente el despertar espiritual saben que en realidad la mente está saliendo lentamente de un estado automático hacia un estado de conciencia mucho más despierto. Es como si durante años hubieras estado viendo una película tan intensa que olvidaste que estabas en una sala de cine. Todo parecía completamente real. Pero en algún momento algo llama tu atención, y de repente te das cuenta de que no eres solo parte de la historia. También eres quien la está observando. Cuando esa percepción comienza a crecer, la persona empieza a observar sus propios pensamientos, emociones y decisiones de una manera totalmente nueva. Lo que antes parecía ser quien era empieza a verse simplemente como patrones aprendidos a lo largo de la vida. Ahora piensa por un momento con sinceridad. ¿Alguna de estas frases ya salió de tu boca? Tal vez ya dijiste que algo dentro de ti cambió, o que ciertas cosas ya no tienen sentido como antes. Si eso ya ocurrió contigo, puede ser que estés viviendo algo que muchas personas pasan toda su vida sin percibir: el comienzo de un despertar espiritual. El despertar casi nunca ocurre de forma explosiva. La mayoría de las veces comienza de manera silenciosa, como una pequeña luz que empieza a encenderse dentro de la conciencia. Primero llegan las preguntas, luego las percepciones, y después comienzan las decisiones diferentes. Ahora quiero hacerte una pregunta importante: ¿cuál de estas frases ya dijiste o sentiste en tu vida? Escríbelo en los comentarios, porque muchas personas pueden darse cuenta de que también están pasando por algo parecido. Y si este video despertó alguna reflexión en ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando temas sobre conciencia, energía y despertar espiritual.